Todos. Hoy os traigo una pequeña reflexión para aquellos de vosotros que os estéis planteando el analizar alguna compañía cotizada y os dé un poco de respeto al asunto o no sepáis por dónde empezar. Y nada, al final os voy a dar una serie de tips, digamos, de mi día a día por si os pudieran ser de utilidad. Y en primer lugar, aprovechar para agradecer desde aquí a Óscar Martínez, que es el primer miembro del canal. Lo activé hace poco. Y bueno, eso, que sepáis que tenéis la posibilidad, aparte de apoyar el canal, pues de encargarme compañías para que las analice, las que queráis. Y nada, pues en primer lugar, pues es importante cuando vamos a analizar una compañía el día previo a empezar a analizarla. Yo, por ejemplo, suelo hacer esto, lo que os voy a contar a continuación, un poco en mi día de descanso, ¿no? Yo trabajo 6 días y descanso uno normalmente. Y el día de descanso, pues trato de buscar un tiempo para hacer esto. Pues al final todo tiene que estar preparado y organizado para evitar sorpresas a posteriori. Vamos a comprobar que contamos con el suficiente histórico de informes anuales a estudiar. Al final, el cuántos informes o cuánto histórico vamos a necesitar, pues eso va a ser subjetivo de cada uno de vosotros. Yo en lo personal, como mínimo, me autoexijo 10 años de informes anuales para analizar y en muchas ocasiones dependerá del negocio, pero porque hay algunos que no varían tanto, no tienen muchas sorpresas, pero en general para entender un poquito mejor los negocios a mí me suele gustar el tener entre 15 y 25 años de informes anuales. Normalmente no suelo encontrar más, pero en alguna ocasión que sí ha sido posible, pues incluso me he analizado 30, 35. Al final, toda la información útil que vais a descubrir y que sea históricamente antigua, pues casi mejor, porque yo dudo mucho que con el trabajo que tienen, por ejemplo, los gestores de fondo, incluso ya no os digo los inversores particulares, se vayan a mirar 30 informes anuales de la compañía. Y entonces, pues si descubrís algo interesante, muy antiguo, que os vale para valorar ahora la compañía o para tomar una decisión, pues eso es lo interesante, ¿no? Lo que vosotros podéis averiguar y que no haya averiguado el resto de los participantes en el mercado. Entonces, bueno, tiene que estar todo descargado, los informes anuales descargados el día antes. Y así pues no os hacéis trampas al solitario y ya sabéis que vais a tener todos esos informes. Yo por lo demás me gusta empezar desde el principio y no, o sea, desde la etapa más antigua a la más reciente. Entonces, es útil bueno, esto es muy básico, ¿no? Pero el crear una carpeta, el nombre de la compañía, y dentro de esta carpeta, pues dos subcarpetas. Una que se llame pendientes y otra que se llame revisados. Lógicamente, todos los informes anuales que estén pendientes de que os los estudiéis, pues los metemos en la carpeta de pendientes. Y también, pues lógicamente, si algunos están en un idioma que no conocemos, pues los traducimos, por ejemplo, con el traductor de Google y los guardamos en este caso en español, ¿no? Ya que estamos en español. Ya, hombre, la inmensa mayoría van a estar en inglés. Yo, por ejemplo, sí que me leo los informes anuales en inglés, no los traduzco, pero si vais un poquito más justos de inglés, yo creo que os podéis medio apañar si los traducís al español. Dependerá a veces del documento. El traductor de Google, algunos los traduce muy bien y otros no tanto, pero bueno. Y entonces pues se trata de dividir nuestros días disponibles entre el número de informes a estudiar. Esto va a depender también de cuánto tiempo libre tengáis vosotros para dedicarle a esto. Si os estáis dedicando a tiempo completo o no, pues lógicamente influirá. Yo, por ejemplo, pues normalmente suelo dedicar 5 días, ahora lo estoy tratando de flexibilizar un poco más, pero 5 días a analizar. Entonces, si son X informes anuales, pues sería un poco dividir la faena entre el número de días disponibles. Esto está sujeto a algunos matices importantes, como vamos a ver a continuación. Pero bueno, entonces claro,
hay que tener en cuenta efectos de asignar el trabajo para cada día, de cuántos informes anuales vamos a estudiar. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el informe anual siempre te va a ocupar mínimo el doble de tiempo que un informe normal, o sea, el primero. Si tenemos 20 informes anuales pendientes de estudio, pues hay que asumir que el informe anual número 1 como mínimo te va a llevar el doble. Y en ocasiones a mí me ha llevado el triple de tiempo que estudiar un informe anual normal. Y esto porque vas a tener que preparar el Excel. Parece una tontería, pero son un montón de aspectos. Aunque sea sencillo un negocio, ya solo la cuenta de pérdidas y ganancias, la parte del balance que yo suelo apuntar, por ejemplo, la caja neta, ¿no? El efectivo, la deuda bruta y la caja neta. Pues ir apuntando particularidades del negocio y lo que vayáis viendo que vaya a ser interesante recopilar a lo largo del tiempo. Entonces, claro, esto por un lado. Luego aparte, en segundo lugar, cuando llevéis estudiados 5 o 6 informes anuales de una empresa, pues vais a saber muy bien qué parte es importante del informe anual para leerlo, qué parte no es tan importante, dónde están los datos importantes, cómo trasladarlo rápidamente al Excel, porque al final el Excel, pues oye, si tiene 150 filas, que por ejemplo con el que estoy esta semana, pues por ahí anda, pues lógicamente ya llega un momento que te sabes dónde está cada dato, no tienes que andar buscando dentro de todas las filas dónde colocar determinado dato. Entonces vas a ser mucho más eficiente. Entonces, en mi experiencia, el informe 10 suele requerir la mitad de tiempo que el informe 2, por poneros un ejemplo. Y el informe 1 suele requerir el doble o el triple de tiempo que el informe 2. Entonces, más o menos con esto te tienes que organizar. Al final, si haces la prueba con una compañía te vas a ir dando cuenta, pero bueno, cuando ya llevas muchas compañías, pues asumes que esto va a ser así y no te preocupas. Luego, aparte, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que no suele existir histórico de conference call para todo el periodo. Leer las calls lleva su tiempo, las hay más largas y las hay más cortas. Las conference calls son las presentaciones analistas que el equipo directivo de una compañía pues suele hacer cada trimestre, ¿no? Yo normalmente no me leo cada trimestre las conference calls, sino que me suelo leer el anual, ¿no? Que suele ser un poco un resumen y ahí se suele comentar lo importante. O sea, ya depende de cada uno, lo que pasa es que el tiempo es finito y tampoco podemos hacer aquí milagros. Pero bueno, el caso es que hay compañías que se explayan mucho los directivos y entonces pues a lo mejor te lleva el doble esa conference call que una call normal. Luego aparte, yo por ejemplo, antes me las leía en inglés, pero me he dado cuenta de que traduciéndolo por ejemplo de Ticker, que es la base de datos que yo utilizo para las conference call, pues las traduce fenomenal al español y como suelo ir a estudiarme las conference call, a leérmelas, cuando ya llevo a las espaldas como 5 informes anuales o 6, pues ya suelo estar un poco espeso y me he dado cuenta de que ahí decaigo bastante si lo tengo que leer en inglés. O sea, yo me entero en inglés, pero tampoco tengo un inglés perfecto. Entonces ahí sí que es útil, en mi opinión, a efectos de ser más eficiente enterándote el traducir las conference call. Si no tenéis las conference call, por no pagar la base de datos, pues tampoco pasa nada. Se puede compartir, esto extraoficialmente, ya sabéis cómo va, esto es como Netflix y tal, ¿no? Pero vamos, Ticker ya os digo yo que se puede compartir y que no sale tan caro si verdaderamente te vas a jugar tu patrimonio en invertir en acciones, el tener un poquito mejor de información. Y aparte, pues siempre viene bien el tener cara a buscar compañías y demás, los estados financieros a lo mejor de 20 años, el histórico, es muy útil. Y luego yo suelo hacer mi propio Excel con la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance y demás, pero a efectos de realizar los ajustes que me interesen y cogiendo los datos que me interesen. Si yo, por ejemplo, el balance de situación no lo recopilo entero en mi Excel, sino que solo voy cogiendo los datos que para cada negocio me resultan interesantes y luego pues si quiero ver el balance en general pues tengo Ticker, ¿no? Y lo miro ahí. Al final hay diferentes bases de datos, pero bueno, en su momento tuve también GuruFocus,
Pero en cambio, el tener las conference call para mí creo que es lo más importante que hace diferencial a Ticket respecto a las demás. Pero bueno, no me pagan, no tengo programa de afiliación. Es la que utilizo porque me parece la mejor y la más rentable en cuanto a costes. Y luego, pues eso, al final, en cuarto lugar, la eficiencia que vamos a ganar estudiando informes de la segunda mitad del total, pues suele compensarse por el hecho de que te tienes que leer las calls. Por ejemplo, la compañía con la que estoy ahora, pues tiene conference call desde el año 2008, si mal no recuerdo. Y en cambio, empecé a estudiármela en el año 2000. El primer informe anual es del año 2000. Pues lógicamente los primeros informes anuales hasta la primera mitad, pongamos 2011-2012, pues como no soy tan eficiente porque no me sé tan bien la compañía y demás, voy a tardar más que la segunda mitad de informes, pero entre el año 2000 y el año 2008 no hay conference call que leerme y por tanto no hay ese extra de trabajo. Entonces no pasa nada si por ejemplo mañana pues ya me toca el estudiarme 5 informes anuales y 5 conference call. Pues realmente, como ya es de la segunda mitad, pues probablemente esos 5 primeros informes anuales, en vez de leérmelos, pongamos en una hora, pues a lo mejor me lo leo en media. Esto va a depender mucho de cada compañía. Hay compañías que te presentan verdaderos tochos. La compañía con la que estoy son 100 páginas. Tiene bastante literatura, pero son 100 páginas. No es como cuando te dan informes de 400. En ese sentido es muy eficiente los informes de la SEC, por ejemplo, que tienen que ir más al grano que los informes de las compañías, por ejemplo, europeas, que suelen darte el informe con un montón de datos que no te sirven para nada, de estos de que si el aspecto medioambiental, que si gobernanza, que si tienen más mujeres o menos mujeres en el equipo directivo, en la plantilla, si les pagan más, si les pagan menos. Bueno, al final son cosas que hoy en día tienen que hacer porque se demanda por algunos inversores, pero bueno, ya llega un momento que te lo saltas. Pero aún así, claro, si un informe anual tiene 400 páginas, aunque te saltes un montón de páginas, ya solo el mero hecho de ir mirándote una por una las 400 páginas a ver si te tienes que leer algo o no, pues ya es farragoso y lleva su tiempo. Entonces, bueno, esto es cuestión de organizaros. Y eso no... al principio, lógicamente, si no sabéis muchos términos contables, si es una compañía que es la primera vez que estudiáis un negocio de ese sector, pues no es lo mismo que si ya no tenéis que buscar en Google todo tipo de dudas sobre, por ejemplo, estados financieros, o, o si ya conocéis más o menos el negocio porque os habéis estudiado, yo qué sé, si me he estudiado 4 compañías de bebidas alcohólicas, pues la quinta es más fácil que la primera, lógicamente, se tarda menos. Pero bueno, al final es conocerte y organizarte. Y sobre todo, importante acertar más o menos con cuánto te vas a leer cada día de informes y demás, para no venirte abajo y decir, ostras, que llevo aquí una mañana de domingo, que yo no me dedico a esto profesionalmente y solo me he leído 2 informes y yo me había organizado para leerme 5. Hay que tener en cuenta eso, que el primer día es normal, por lo que os he comentado, que el primer informe os lleve 2 o 3 veces el tiempo normal, junto con el Excel y tal, y luego que el informe 2, 3, 4, pues te lleve más tiempo que el informe 10, 11, 12. Entonces, yo por ejemplo, pues para esta compañía el primer día solo me miré 2 informes y vamos, y eché la mañana entera. O sea que al final, mientras que haces el Excel, te enteras bien de las dudas que te van surgiendo y tal, pues es normal. Y luego a lo mejor pues me miro 5 al día, una vez ya lo tengo más estudiado. Luego el día uno. Empezáis en el día uno a estudiar todo esto. Y bueno, en mi experiencia, esto dependerá de cada uno, pero hay que conocerse. Yo soy una persona que como me puedo distraer como cualquier persona, y con los ordenadores tienes algunas ventajas respecto, por ejemplo, al papel. No sería viable el imprimir yo todo lo que me estudio cada semana, pero claro, en contra tienes a 2 clics el distraerte. Entonces, por un lado, ayuda a tenerlo todo organizado.
tener el objetivo de cada día marcado y conforme vas avanzando, pues vas mandando los informes a la carpeta de revisados, que esto tiene cierta satisfacción personal cuando acabas de leer un informe, cierras y mandas el archivito a la otra carpeta y que se vayan acumulando los ya revisados. Luego, si no tienes todos los informes descargados, vas a tener que ir a buscarlos y por el camino te puedes distraer. Tienes ahí a un clic la prensa económica, el Google News, vamos a ver si hay alguna noticia de las compañías que tengo en cartera, las redes sociales, los foros, más dividendos, que está muy bien, hoy se aprende mucho y yo me paso, o Rankia o donde queráis ir. Pero oye, al final te puedes liar, alguien te ha hecho una pregunta, le respondes, uy, se me han pasado 30 minutos aquí con el tocho que le he redactado, hay que tener cuidado. Entonces, yo lo que suelo hacer, puede parecer exagerado, al principio yo lo que hacía es que le quitaba el wifi al portátil. Y claro, al final pues eso siempre es poner un clic más de distancia entre la distracción y tu trabajo. Pero en la práctica solo es un clic. Entonces yo lo que he hecho ahora, que ya me vais a mirar como Javi es un tío muy exagerado, pero bueno, yo lo que hago en casa cuando estoy trabajando es irme al salón y apagar el wifi. Apagar el módem y listo. El módem no se enciende hasta que no acabo de trabajar. Que bueno, como luego os contaré, hay veces que hago excepciones, como ahora mismo, pero bueno, al final esto para mí también en cierto modo es trabajo. Y entonces otro tema interesante, conforme estudias, vas a ir apuntando en el Excel y en el Word todo lo interesante que descubres. Esto ya sería un poco lo básico de hacer un análisis de una compañía cotizada. Pero claro, si hay algo que no entiendes del negocio, que te va a pasar, pues tienes que investigarlo. Entonces, en mi experiencia, pues mejor apuntar la duda en el Word y investigarla, una vez hayas acabado todo el trabajo y así evitas un poco el riesgo de nuevo, el tener que pasar por la posibilidad de distraerte. Porque, bueno, y como no, el móvil tratar de tenerlo bien apartado. Porque, no sé, por ejemplo, hoy un amigo me decía, oye Javi, ¿crees que es buena oportunidad hoy invertir en red eléctrica? Pues claro, yo al final estoy centrado en mi trabajo y le responderé pues cuando acabe, a lo mejor a las 6 de la tarde o a las 5 o lo que sea. Pero hay que tener cuidado con eso, porque luego uno se lía o a lo mejor te llaman, cualquier cosa. Yo, modo avión, hay gente que no le hace gracia, dice que, oye, y si te pasa algo, tal, no sé cuánto, modo avión. Y así no hay distracciones posibles, no te metes a ver si ha subido la bolsa o ha bajado, si es interesante hacer una operación, si a tu madre tiene un poco de liquidez y se lo puedes invertir en no sé qué empresa. No, modo avión y eso lo hago yo cuando acabo el trabajo. Luego, una vez has acabado el estudio, pues es muy recomendable el preparar el análisis. Al final, con tener el Excel con los datos a muy largo plazo bien completo y apuntado en el Word todo lo interesante que ha sido descubriendo conforme vas leyendo los diferentes informes anuales, pues ya vas a estar mejor que la inmensa mayoría de inversores particulares, vas a tener mejor información con la que tomar decisiones y bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero muy probablemente los gestores de fondo con carteras de 40 o 50 empresas, dudo mucho que se vayan a mirar 20 o 30 años de informes anuales de las compañías. Lo dudo muchísimo. De hecho, por ejemplo, de mi época de inversor en fondos, que era inversor en Magallanes, pues recuerdo escuchando conferencias suyas que ya destacaban como algo diferente a los demás, que se miraban a muy largo plazo los informes anuales. O sea que yo dudo mucho que se los miren, que se los lean a muy largo plazo, porque al final los gestores de fondo pues también tienen que hacer una labor de marketing, de atender a los clientes, de tratar con el regulador, o al menos tratar con la gestora que le dice que el regulador le ha pedido que no sé qué, no sé cuánto. Entonces no tienen tanto tiempo para dedicarse 100% a analizar, y entonces yo creo que puede ser una ventaja y de hecho yo lo veo a veces, digo, uy, este gestor está comprándose esta empresa que yo sé por el año 22 para atrás que tiene este problema o no sé qué, o la ha vendido cuando realmente ahora es el mejor momento porque no se ha dado cuenta. Al final son especulaciones, pero yo tengo esa teoría de que no les da tiempo a leerse tantos informes anuales para atrás.
Entonces, aunque todo esto te coloque en mejor situación que muchos inversores que operan en el mercado, tomando decisiones, no es suficiente. Hay que procesar toda esta información y hay que ponerse a redactar. Al final, imagina que tienes que presentarle a un tercero el análisis y ponerse a ello. A mí, en lo personal, me ayuda el hacer el análisis, el redactarlo de un tirón, teniendo el análisis, o sea, la información recopilada bien fresca, y os recomendaría el reservaros una mañana. Yo normalmente por ejemplo, cuando estudio informes anuales, suelo hacer algún descansito, 5 minutos entre informe e informe, pero me pasa mucho cuando hago el análisis de redactarlo, que a lo mejor me tiro 5 horas seguidas escribiendo sin parar y ni me doy cuenta de que pasa el tiempo. Pues lo tienes fresco, lo que quieres es soltarlo y te quedas muy, muy relajado cuando ya por fin lo has soltado y ahí lo tienes, ¿no? Bueno, en mi caso luego me toca el coger ese tocho, ¿no? Porque ya sabéis que me gusta explayarme y tener que hacer el PowerPoint, que es resumirlo a tope, como el que está haciendo un resumen de todas las notas que ha tomado en la universidad del profesor. Y bueno, pero eso es otro proceso que, oye, a mí el hacer el resumen me viene muy bien, el hacer el PowerPoint, porque me di cuenta de ciertas cosas que no he valorado bien en el informe, digamos, extenso. Luego, finalmente, pues a mí me ayuda el hacer públicos mis análisis. Yo no soy de la opinión de, vamos, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero me pasaba lo mismo en la época universitaria, que había los buenos estudiantes en Derecho en mi campus, pues casi nadie compartía sus apuntes. Y yo me monté un negocio de compartir los apuntes, pero claro, mi negocio estaba en internet. Con la gente allí de la clase, pues yo les dejaba mis apuntes a quien los quisiera y no los veía como una impropiedad intelectual, como un juego de suma cero que si el de al lado sacaba mejor nota que yo, tal. Había veces que a mí me pasaba que como yo tampoco era de dedicarle muchísimas horas a estudiar, porque también tenía negocios online y tal, pues en ocasiones alguna chica, recuerdo, muy buena estudiante, me decía, ostras, pues qué bien tus apuntes, que saca un sobresaliente. Y digo, pues saco un notable. Y la gente me decía, qué tonto eres, tal, con tus apuntes, las dedico todo el tiempo y luego ella sacó más nota que tú. Y yo, pues fenomenal para ella, esto es lo mismo. Como los análisis, probablemente con la información que yo os expongo, habrá quien sea mejor inversor que yo con esa información disponible y que luego la utilice mejor que yo. Pero ¿qué más me da? Si le puede ir mejor y a ti también te puede ir bien, pues fenomenal. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a publicar los análisis, o incluso si pensáis que no van a ser lo suficientemente profesionales, pues lo mismo. Al final yo creo que es un incentivo, a mí personalmente me incentiva mucho a currármelo más, el hecho de saber. Luego, os iba a decir el hecho de saber que lo va a leer mucha gente. Luego en la práctica creo que no hay mucha crítica constructiva, salvo que haga algún análisis en el que yo sea, que se note que esa empresa a mí no me acaba de convencer, o que hay riesgos que a mí me parecen muy importantes y haya gente que tenga acciones de esa compañía, pues siempre hay alguien que se me pone a la defensiva. Pero bueno, al final pues todo lo puedes debatir. No creo tampoco que os vayan a criticar, porque la gente valora mucho. Yo estoy muy agradecido de todas las muestras de, valga la redundancia, de agradecimiento que me soléis poner en los vídeos y eso, en los análisis escritos, en los comentarios y tal. Y yo creo que la gente es muy agradecida si no tiene tiempo para hacer este trabajo, o si cree que le has podido dar un plus de profundidad que a lo mejor ellos no iban a llegar, o simplemente les ha entretenido, o cualquier cosa, han aprendido algo, pues la gente es muy agradecida y yo creo que no hay que tenerle miedo a publicarlo. Y al final yo creo que nos enriquece a todos. Podríais pensar, oye, pero Javier, ¿a ti no te compensa que haya más personas haciéndote la competencia al blog, al canal? No, porque al final yo de lo que más gano dinero es de mis inversiones, y a mí me encantaría que alguien todas las semanas me sacase un análisis habiéndoselo estudiado en profundidad y tal, porque ampliaría mi horizonte de posibles inversiones y seguramente pues aspiraría a obtener mejores rentabilidades. Pero bueno, tampoco soy yo mucho por seros totalmente honestos, de verme los análisis que se publican, no porque no los valore, sino porque me gusta hacer los míos propios. Al final me dedico a esto profesionalmente
Pero sí, bueno, algunos sí que me escucho o me leo para ver si la empresa es interesante, pero eso sobre todo como fuente de ideas. Y, y nada, también deciros que por experiencia propia, ya esto con el tiempo tiende a no pasarte, pero el hecho de que no os sesgue el tiempo que le habéis dedicado a analizar una compañía. Al final, analizar compañías de manera profesional pues lleva su tiempo, tenéis que dedicar muchas horas. Se puede, o sea, al final, aunque tengáis la mañana del domingo libre, pues si vais cogiendo cierta atracción, pues al final en una hora o dos podéis leer un informe. Vais a tardar más tiempo, pero oye, recuerdo por ejemplo el caso de José Vicente, de J. Bass en Más Dividendos, que si la memoria no me falla, pues él comentaba que cada año trataba de estudiarse muy bien, pues a lo mejor, yo qué sé, 4 empresas. Pues al final él es empresario, también tiene el foro Más Dividendos, participa en algún fondo de inversión, pues obviamente tiene cosas que hacer, no se dedica a tiempo completo a analizar compañías, pero oye, no hace falta dedicarse a tiempo completo como yo y mirarte 40 empresas al año. A lo mejor con mirarte 4, dedicándole tiempo en serio, porque al final esto no vale con dedicarte 10 minutos. Pero los fines de semana, pues oye, puedes ir sacando 4 o 5 análisis muy buenos cada año, que también está fenomenal, y ir poco a poco avanzando, también apalancándote en las ideas o análisis de los demás, como por ejemplo los de mi propio canal. Y, y nada, en este sentido, pues eso, es tentador que una vez que hemos acabado el análisis, invirtamos sí o sí en la compañía que hemos analizado. Incluso les cogeremos cariño. Al final es un poco friki de los negocios y en muchas ocasiones pues me encantan los negocios que analizo. Pero bueno, al final tenemos que hacer una valoración. La valoración realmente, si te sabes bien la empresa, se hace muy rápido. O sea, a mí tampoco normalmente me gusta compartir la valoración porque quiero realmente que penséis por vosotros mismos y me da cierto respeto el que cojáis mis conclusiones sin más y las apliquéis. Y también, oye, ya os doy todo el trabajo de análisis hecho, que menos que la reflexión la hagáis vosotros y calculéis 4 números. Pero bueno, al final pues debemos obligarnos a ser pacientes y si por valoración no nos cuadra, pues pasar a la siguiente. A mí me ha pasado con compañías que he analizado, pues que luego con el tiempo, no tanto tiempo realmente, porque las compañías son más volátiles de lo que parece, pueden tener como movimientos de 15% para arriba, 15% para abajo, incluso sin que les pase demasiado en un año, pues puede ahí darte el mercado las oportunidades y lanzarte a ello. Y nada, este sería el fin. Como veis aquí tenéis mi carpeta de pendientes con la compañía que estoy analizando actualmente, que es Canadian National Railway, que es una compañía canadiense y estadounidense de ferrocarriles, que es con la que estoy esta semana. Pues como podéis observar, hoy me he distraído haciendo esto, o sea, que yo mismo no he cumplido un poco con mis directrices, pero bueno, al final lo que os he comentado, para mí no deja de ser parte de mi trabajo en la parte de los análisis, pues si se me ocurre algún tutorial como el de hoy interesante o algún vídeo, pues también el sacaroslo. Pues bueno, me queda, es más o menos la hora de comer, ahora comeré, pues después de comer, pues el mirarme este informe, que me queda de 2011, ya acabaría con este día, y las conference call desde 2008, ¿no? Que van a ser 4 conference call y este informe por la tarde, y bueno, ya acabaré a las 6 o a las 5, cuando sea. Y luego pues ya lo que me queda, pues como podéis ver se reduce un poco porque al final conforme pasen los informes anuales, pues si podéis acumular más el principio cuando todavía no tenéis las conference call, como todavía no sé si las conference call de esta compañía, no lo he mirado, van a ser muy extensas o no, pues así te curas en salud y también si algún día fallas porque te surge un imprevisto o cualquier cosa, pues no pasa nada si por ejemplo los 5 informes que tengo que estudiarme mañana, si me surge un imprevisto, me leo 3 o 4 en vez de 5, pues puedes todavía tener flexibilidad para los 2 últimos días el mirarte uno extra. Pero nada, esto ha sido todo y ojalá os haya resultado interesante. Y si os organizáis de otra manera, pues siempre me lo podéis poner en comentarios y vemos, igual hasta cambio yo mi forma de organizarme por aprender algo interesante. Fuerte abrazo y nos vemos cuando acabe con este informe, con el nuevo análisis.